@Primera Página y la etiqueta Primera Página a su disposición en esta entrevista con el viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Ron. Con él es interesante conversar sobre los países del bloque, porque si alguien es importante para una nación son sus países vecinos, y justamente han sido los países vecinos los que le han dado la espalda en los organismos regionales de integración, por ejemplo la Organización de Estados Americanos y algunos otros, inclusive de carácter comercial. ¿Qué hace la Cancillería venezolana? ¿Qué agenda tiene la Cancillería venezolana para recuperar posicionamiento en el bloque latinoamericano y en el bloque americano en general? Porque sin duda alguna, al estar desprotegido a nivel de vecindad, habla muy mal del gobierno de Nicolás Maduro, por lo menos en las relaciones internacionales. Algo se debe hacer, sobre todo cuando el presidente Hugo Chávez Frías, con la creación de tantos organismos regionales y su presencia a nivel internacional, generó un liderazgo tal por parte de Venezuela. Bueno, eso responde también a las realidades políticas de cada uno de los países y a las coyunturas, ¿no? En un momento cuando el presidente Chávez estuvo recién electo, donde estaba prácticamente él y el presidente Fidel Castro en ese momento solos en ciertas posiciones, y las coyunturas fueron cambiando y las fuerzas políticas, la correlación de fuerzas dentro de algunos países fueron cambiando y fueron dando apertura a otros movimientos. Creo que pasamos por un momento en la región donde hay unas fuerzas políticas conservadoras que han logrado por distintas maneras, algunas de ellas no legales, acceder al poder, y esa es la realidad que enfrentamos. Nosotros mantenemos nuestra diplomacia igual, abierta, a pesar de las diferencias. Nosotros buscamos tratar de establecer puentes con los otros países y buscar la medida de que podamos avanzar por lo menos en relaciones civilizadas y de no confrontación. Viceministro, cuando habla un presidente, habla el Estado. ¿Justo no es así? Correcto. Y en temas de derechas y de izquierda en Latinoamérica, siempre ha existido la diatriba, pero siempre han convivido los países. ¿No cree usted que el radicalismo en el discurso de Nicolás Maduro ha afectado muchísimo las relaciones internacionales? Una izquierda radical mostrada de forma tan abierta y un radicalismo con aquel que decide de la política implementada por él en Venezuela, eso sin duda alguna puede haber afectado, ¿no? Es que yo creo que no es un discurso radical a la hora de hablar de relaciones internacionales. Yo creo que hay una defensa de unos principios en los que se cree, pero de la misma forma he visto gobernantes a los que sí creo que tienen un discurso reaccionario bastante fuerte por parte de su posición ideológica en contra de Venezuela. Nuestros vecinos, por ejemplo, en este momento no creo que sean catalogados sus mandatarios como los más cordiales y digamos, diplomáticos en su habla. No creo que ese es el tema. Yo creo que nosotros debemos de alguna manera trascender el tema ideológico a nivel de las relaciones internacionales y basarnos, como bien dices, en las necesidades de los estados. Y yo creo que hay estados que no están viendo eso. Los temas fronterizos, por ejemplo, Colombia, Brasil, que son dos países que tienen que, antes de hacer ciertos pronunciamientos en relación a Venezuela, tienen que cuidar también de los intereses de los pueblos fronterizos que se ven afectados por las relaciones entre ambos países. Viceministro, pero hemos visto en reiteradas ocasiones en organismos regionales, en organismos internacionales, a representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro hablar en un discurso de 10 minutos y pronunciar 15 veces la palabra revolución, por ejemplo, o hablar de imperialismo, de lucha contra el imperialismo, términos que inclusive en los organismos internacionales estaban prohibidos hasta hace algún tiempo. Es decir, la palabra imperialismo, superpotencia, eran términos que no se usaban en organismos internacionales, pero el Código 13 de la formalidad de los organismos internacionales ha sido violada constantemente por parte de los representantes venezolanos, en donde además el discurso revolucionario pareciera no calar en relaciones internacionales. Estamos hablando de asuntos de Estado, de relaciones internacionales, y esto radicaliza los discursos. ¿No cree usted que eso es así? No, bueno, yo difiero un poco porque creo que la realidad es que el imperialismo es un concepto que existe y que se ha contemplado en las relaciones internacionales desde hace mucho tiempo. No creo que a nadie se le ofenda diciendo algo que para nosotros es una verdad. Y la revolución, en todo caso, es algo que es un proceso político que tenemos en curso en Venezuela y que ha sucedido en otros lugares. Yo creo que volvemos al tema. El problema no es
utilizar esos términos. El problema es que a veces Venezuela dice algunas verdades que algunos países no quieren escuchar. La intervención, la injerencia, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos en varios de los países latinoamericanos, pero vamos a hacer el caso de Venezuela, es obvia y uno tiene que denunciarle, y así haya países que no les gusta, nosotros tenemos el derecho de Venezuela a defender su verdad. Viceministro, usted había establecido que los problemas de venezolanos se resuelven por venezolanos. Correcto. En el caso de Zelaya, en su momento, el presidente Chávez, el fallecido presidente Chávez, apoyó de forma acérrima a Zelaya y rechazó a Micheletti, a tal punto que el avión en el que se trasladó Manuel Zelaya era un avión venezolano conducido, piloteado por venezolanos. ¿Eso no era asunto de los hondureños? Sí, es un asunto de los hondureños, pero nosotros como venezolanos también no podíamos hacernos la vista gorda ante una realidad internacional importante. En todo caso, ¿No es el mismo caso de Venezuela hoy? No, es que yo creo que estamos hablando de posiciones diferentes y momentos históricos diferentes. Lo que sí nosotros rechazamos es que la razón por la que estamos aquí, o sea, Venezuela ahorita necesita una comprensión de la comunidad internacional de que las soluciones a sus problemas internos se las tiene que dar a través de un diálogo entre venezolanos. El apoyo que puede dar la comunidad internacional a través de los mecanismos de diálogo, del diálogo, por ejemplo, el mecanismo Montevideo o incluso el grupo de contacto, esas son cosas donde se puede contribuir, pero siempre tratando de fomentar el diálogo y no la intervención militar y no las amenazas. Nosotros lo que estamos denunciando aquí es algo muy claro. Aquí hay unas amenazas de parte del gobierno de Estados Unidos, de parte del propio presidente Trump, que nos ha dicho que hay una opción militar para Venezuela. Lo que no parece que nunca tienen en las opciones que tienen sobre su mesa es la opción del diálogo con Venezuela y de la diplomacia con Venezuela. Viceministro, ¿usted reconoce que hay una oposición en Venezuela? Claro que hay una oposición. ¿Los reconocen? Por supuesto. ¿Son figuras políticas? Por supuesto. ¿Tienen validez jurídica? Por supuesto. Bien. Esto es una democracia y en la democracia para las gobierno personas oposición. del gobierno ha representado una amenaza a los Estados Unidos, para las personas de la oposición que son reconocidas por usted, ha representado una amenaza la presencia de militares rusos en el país y ellos consideran eso también injerencia militar. ¿Es válida? ¿Es válido su susto, es válido su miedo o es más válido el miedo, es más válido la preocupación del gobierno que la de la oposición? Cada quien puede ¿No tener, es el mismo caso? Es que cada quien puede tener sus posiciones, pero Rusia no nos está amenazando a nosotros con una intervención militar. Pero la oposición siente que lo hace Pero es que, y dice que Estados Unidos no está amenazando con una intervención militar. Pero es que Estados Unidos sí lo está haciendo. Pero para la oposición Rusia no, pero lo está haciendo. Es que hay una realidad. Una cosa es decir, tenemos una opción militar hacia Venezuela y está sobre la mesa, y otra cosa es tener un acuerdo técnico de cooperación con Rusia donde en ningún momento ninguna autoridad rusa ha dicho que tiene una opción militar para meterse en Venezuela. O sea, yo creo que hay percepciones son percepciones, pero hay una realidad donde Estados Unidos sí nos ha amenazado y Rusia no. Bien, nosotros tenemos que ir a un corte, pero en la próxima parte vamos a hablar de algo que ustedes han catalogado, campaña mundial contra el bloqueo. Bien. Vamos a hablar sobre este tema y sobre otros temas, porque el tema de la injerencia extranjera en Venezuela pudiera ser evaluado como un tema del cual hizo la apertura el gobierno con la entrada tan fuerte de rusos, cubanos, chinos y ahora turcos en nuestro país. Vamos a un corte y ya venimos con más, además con la lectura de la audiencia.